asunto muy penoso el día de ayer, pero tengo en la línea telefónica a Manlio Fabio Beltrones, el presidente del PRI, a quien le agradezco que me tome la llamada. Manlio, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Denise, gusto en saludarte. Manlio, habías hablado de 9, resultan 5, pero sobre todo los datos son muy contrarios, muy adversos al PRI, Manlio. Sí, habíamos hablado de que el PRI gobierna en 9 entidades que estaban sujetas al escrutinio público y que a nosotros nos hubiera gustado conservarlas, no obstante algunas vicisitudes que se tienen ahí y que obviamente estuvieron en la mesa de las decisiones electorales en este 5 de junio. Y nosotros lo que estamos observando es que después de que se emitió la votación enormemente responsable por parte de la población, porque sí fueron escenas y un escenario, por decirlo, global de paz y tranquilidad, ¿sí?, en donde se instalaron todas las casillas. En verdad es un exceso decir de que no fueron elecciones tranquilas. Lo que nos corresponde a nosotros es analizar perfectamente bien los lugares en donde ganamos y cuáles son los compromisos que debemos de asumir con la población, y también los lugares en donde no nos fue favorable la votación y las posiciones que debemos de asumir como una oposición responsable. La verdad, en las elecciones toca ganar y toca perder. Nos ha tocado en el 2009 ganar cuando había un gobierno de otro partido, en el 2012 también, en el 2015 tener resultados, y ahora nos toca un momento en el cual tenemos que reflexionar qué es lo que está sucediendo en cada uno de esos espacios. Influye mucho, sí, cierto, los resultados del gobierno, de los gobiernos locales, las sensaciones que se tengan a nivel nacional. Implica que debamos de reconocer que aquí hay un mandato para revisar nuestra acción partidaria y los resultados de los gobiernos y actuar en consecuencia, que para eso están los partidos políticos. Es lo que te iba a decir, es decir, estamos al día siguiente, seguramente ha habido tiempo de la reflexión, de una primera reflexión por parte del presidente del PRI, los resultados no son los que ustedes esperaban, hay una serie de mensajes, yo acabo de apuntar uno que me resulta muy evidente, que es el tema, por ejemplo, de los gobiernos señalados por corrupción o por muy malos manejos o por malas administraciones. Cuando dices una reflexión, esa reflexión, ¿a qué te refieres? Es decir, hoy, un día después, ¿en qué estás pensando? Bueno, estamos pensando en que se necesita un relanzamiento también de nuestro posicionamiento como partido político. A ver, es innegable que nosotros somos los promotores desde el 2012 en un ejercicio de gobierno de grandes reformas que están transformando este país y que van a dar resultado y sobre las cuales hemos invertido mucho de nuestro capital político y que ahora nos toca también el impulsarlas para que éstas den resultados a mayor velocidad, sobre todo en lo que está esperando la mayoría de la gente. Vemos que ya traen mayor empleo, inversión, que estamos mucho mejor que cualquier otra economía emergente, pero se tiene que empezar a notar con mayor ¿Y la corrupción? Contundencia. Y también que tenemos que hacer caso de las famas públicas que se van acuñando en algunas entidades o a nivel nacional sobre aspectos de corrupción y que tenemos que evitarlo, como también lo tienen que evitar otros partidos políticos que están señalados al respecto. Pero por donde tenemos que abordarlo. Pero perdón, Manlio, nada más una cuestión para no dejar el tema de la corrupción, porque me dices lo tenemos que abordar, hacernos cargo de las famas públicas. En algunos casos, pues ya no es cuestión de famas, ¿no? Tenemos los datos, Auditoría Superior de la Federación sobre el tema de Veracruz, por ejemplo, un gobierno que está quebrado, que no le paga a la gente. Yo te preguntaría más bien en este tema de, ¿no tendría que esto ser un acicate, así lo pienso, hacia el PRI, de tomar una posición muchísimo más comprometida, por ejemplo, en la discusión en el Senado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción? La sensación que hemos tenido desde afuera es una gran tibieza, un intento por hacer el mínimo indispensable, cuando en realidad hoy en el país parece ser un elemento centralísimo de por quién se vota, cómo se vota, cuál es el castigo que se le da a los gobiernos que son percibidos, porque no podemos decir que están condenados, pero percibidos como corruptos. ¿No sería un momento de asumir este tema como centralísimo? Sí, no obstante, tengo que hacer pues la anotación importante de que
este sistema anticorrupción lo construimos todos y quien participó mayormente fue el PRI y su gobierno en las reformas constitucionales. ¿No es cierto? Perdón, el Sistema Nacional Anticorrupción lo presentó lo hicimos juntos, el PRI, el PAN y el gobierno. En la mesa del gobierno estuvimos sentados haciendo el Sistema Nacional Anticorrupción para llevar a cabo las reformas constitucionales. Esto lo viví yo como diputado, y otro que estaba sentado ahí, pues era el mismo Ricardo Anaya con su gente, pero el gobierno perdón, Mario, tenemos todos recuerdo, y si quieren busco la fecha del día en que fue Anaya el que salió a presentar el Sistema Nacional Anticorrupción como una propuesta. Como una propuesta, pero lo que se construyó como reforma constitucional, Denise, y eso me consta por completo porque yo estuve en la mesa viendo el tema de la redacción, lo hicimos juntos con voluntad para abordarlo, la voluntad del gobierno y de su partido para abordarlo hasta sus últimas consecuencias. Esa fue la reforma constitucional. Y las reformas legales que vienen posteriormente son aquellas que se encuentran hoy en discusión para dictaminarlas y que sean consecuentes con la reforma constitucional que construimos juntos el gobierno y los partidos políticos que estuvieron interesados en llevarlo a cabo, reconociendo que es una necesidad. Pero bueno, esa parte yo estoy seguro que habrá de culminarse porque hay voluntad política de todos para llevarlo a cabo, y lo que nos debe de asegurar de que no va a haber impunidad en el futuro ante eventos de corrupción, porque Mario, lo que más lastima es la impunidad. Es lo que te iba a decir, y yo te iba a preguntar, porque hubo candidatos del PRI que francamente hicieron casi campaña desmarcándose del gobernador del PRI, y ese fue el caso, por ejemplo, del Yunes priista en Veracruz, de Héctor. Mi pregunta es, ¿por qué el PRI no fue más allá? ¿Por qué no hemos visto al PRI quitarle el apoyo en los congresos locales a gobernadores que están siendo señalados con datos? Con datos clarísimos de mala administración. ¿Por qué no hemos visto al PRI dar un paso más allá y decir, no solamente es que no hablo de mi gobernador, es que señalo una serie de cosas de los gobernadores, aunque hayan sido presentados como priistas? Creo que nuestros candidatos hicieron en su momento deslinde y compromisos sobre los señalamientos que pudieran tener algunos de los gobernantes que eran acusados en su momento de algunas desviaciones o actos de corrupción, y el caso de Héctor Yunes fue muy claro, pero aquí nosotros lo queríamos abordar y estábamos dispuestos a abordarlo con enorme responsabilidad, y así se hizo el planteamiento. Pero yo más bien iría al tema de lo que necesariamente tendría que ser una discusión, Denise, hacia adelante, sobre la importancia de los partidos políticos, en la construcción, no de triunfos o derrotas, sino más bien de gobernabilidad y estabilidad. Bueno, Mario, pero lo que estamos ahorita viendo simplemente es que las elecciones y tal como están, digamos, en el tema del castigo, sí funcionan. Sí funcionan, ¿por qué? Porque lo vimos, ustedes ganaron en Sonora después de unos señalamientos muy fuertes contra un gobernador panista. No, y ganamos ahora en Oaxaca, y ganamos en Sinaloa, en donde se están construyendo también alternancias, en donde gobernaba antes el PAN y el PRD juntos. Oye, Manuel, ¿y por qué salir ayer? 8 alternancias, ¿Y por qué salir ayer a decir que habían ganado en 9, cuando a esa hora nosotros sabemos, porque ustedes tienen representantes en las casillas, que ya tienen datos sobre cómo van las cosas? Es decir, ¿por qué no hay esta cultura que sí se dio en el 2000, caramba? Incluso el candidato a la presidencia en el 2000 salió con una diferencia de 4 puntos y aceptó su derrota. ¿Por qué estamos involucionando de esa forma? No, aquí fueron 13 elecciones en donde lo único que teníamos es ahora todos los partidos políticos, y hay que reflexionarlo también con las casas encuestadoras, eran exit polls, los últimos exit polls, y después nos fuimos a los conteos rápidos. A ver, perdón, Manuel, te interrumpo porque me voy a ir a un corte comercial, no te quiero quitar. Déjame ir a un corte, regreso y platicamos con Mario Fabio Beltrones, presidente del PRI, sobre los resultados del día de ayer. Ya volvemos. Atando Cabos, con Denise Merker. Atando Cabos. En un momento regreso.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho al presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que se quede con nosotros. Mira, Manlio, estábamos recordando antes de ir a una pausa. Sí. Bueno, en la pausa más bien. Fíjate que en el año 2000, que era pues que fue la alternancia, la que da inicio a las alternancias, a las 3 de la tarde, la verdad es que los datos ya estaban ahí, de que había una ventaja irremediable, digamos, para Vicente Fox. Recuerdo que en el PRI todavía decían va a llegar el voto verde del campo y demás, pero la verdad es que por ahí de las 7, 8 de la noche... Eran los exit poll, ¿no? Pues eran, no, los sí, eran las encuestas de salida. Los exit polls son mucho más tarde, pero además habían datos... No, se dan a las 11, se dan a la 1, se dan a las 3. Sí, pero... Son encuestas de salida. Encuestas de salida, y además y luego vienen los conteos rápidos. Sí, pero y los conteos rápidos son ya cuando termina la votación. Así es, mucho más tarde, que es como cuando entró. Pero lo único que quería decirte era, en aquella época no solamente se empezó a tener este pulso de la jornada, sino que además, pues los partidos, como tienen representantes en las casillas, tienen también su propia estructura que les va dando, pues, una información cuando están cerrando las casillas muy interesante de cómo vienen las cosas. Lo de ayer fue impactante porque efectivamente no solamente un reconocimiento, por cierto, a tu candidata de Puebla, que fue, yo quiero reconocerla, fue la única persona el día de ayer, única candidata que el mismo día salió y dijo, oigan, yo no gané. Afortunadamente, hay que reconocérselo, porque hay gente como en Chihuahua que salió a decir que Blanca ganó. Alcalá Sí, Blanca Alcalá. El de Chihuahua salió a decir que había ganado, aunque con la cara desencajada. Así es. O sea, esto de declararse ganador sin datos es inaudito. No, es que lo que tienen son exit poll. A ver, te platico. Con Blanca Alcalá, que ha sido una política muy seria y una mujer muy agredida en la campaña, por cierto, ahora que hablan de guerras sucias y que las asumió con enorme fortaleza, lo que hicimos fue platicar, porque las exit poll que teníamos nos daban ya una ventaja bastante pues amplia al Partido Acción Nacional en Puebla, y eso pues ya era evidentemente irreversible, a diferencia de otras exit poll que por cierto nos daban ventaja en donde en algunos lugares incluso estamos perdiendo. Así es. Igual a ellos, a los otros partidos políticos que no se atrevían a decir más de 3, porque las ventajas pues eran muy cerradas y nos las daban a nosotros. Después vinieron los conteos rápidos. Por cierto, Blanca Alcalá, con enorme decisión y madurez política, lo que dijo, yo salgo y reconozco, porque sí es muy amplio, y eran todas. Es más, todavía a las 11 de la noche había programas de televisión que tú conoces, en donde estaban dando encuestas de salidas con porcentajes que riñen mucho con la realidad de lo que tenemos actualmente. Bueno, nada más para aclarar, perdón, como me dices que tú conoces, nada más quiero decir que Televisa no sacó encuestas de salida, solo saca conteos rápidos, y lo sacó con resultados que son completamente... por eso los conteos rápidos, y los conteos rápidos están completamente disparados. No. No, aquí los tengo, perdón. Final. Lo que salieron disparados fueron las encuestas de salida, Manlio, pero los conteos rápidos, ¿cuál conteo rápido salió disparado? En otras televisoras también. Tú los estás viendo. Los tengo aquí enfrente. Y en esas también, yo también, revísalos además, Denise, ¿sí?, con los resultados finales, y te podrás dar cuenta de que estos resultados finales están muy distantes de lo que pudieron haber sido estos. No son exactos. Bueno. ¿Por qué? Porque son estudios científicos, pero es lo que tenemos nosotros como apoyo en su momento, como para poder discernir qué es lo que está pasando. ¿Qué más quisiéramos los partidos políticos? Que cada casilla nos reportara directamente a nosotros en tiempo real. Bueno, tienen ustedes representantes en todas, ¿no? Sí, pero para que nos reporten en tiempo real es otro tipo de organización que nosotros estamos esperando. O sea, tú dirías, este tema de la gente saliendo a declararse ganador tiene que ver con la pésima calidad de las encuestas de salida. En buena parte, porque pues todos dependemos de la información que nos estén dando las encuestas de salida, y después estamos dependiendo también de los conteos rápidos, y finalmente de lo que es el PREP. Son los 3 pasos que se van siguiendo. Eso es, y sucede en todos los partidos políticos. Creo que tenemos que mejorar en mucho también lo que puede ser nuestra presentación en el futuro para evitar este tipo de confusiones. Muy bien. Bueno, pues Manlio, tu futuro, tú personal, al frente del PRI.
Yo lo que estoy haciendo ahorita pues es sacando conclusiones de las victorias y reflexiones sobre los lugares en donde no ganamos, haciendo planteamientos específicos para cerrar este proceso electoral y entonces plantear el futuro. Te quedas con una sensación de fracaso, me imagino, porque finalmente los resultados... mal sabor de boca, claro que lo esa tengo. Es la palabra. Sí, lo tengo porque en buena parte creo que podríamos haber conseguido mejores resultados, pero bueno, son campañas que ya se llevaron a cabo, una a una te merecerá su reflexión, Denise, porque no todas son iguales. Así es. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales se dieron esos resultados? Yo sigo manteniendo que los candidatos que el PRI puso en la competencia son enormemente mayores que los que se habían puesto por parte de otros partidos políticos, pero las reflexiones nos indicarán qué fue lo que sucedió y por qué no alcanzaron la victoria en los lugares en donde eso sucedió. Muy bien, te agradezco mucho como siempre. Gracias, Manlio. El agradecido soy yo, Denise. Gracias, Manlio Fabio Beltrones, con esto.